Gloria a ti, Jesús. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es fiel? Amén. Nuestro Dios es fiel y justo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Si todo cae a mi alrededor, su oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. Cuando el dolor llega al corazón y el temor una bendición, permanece, tú eres fuerte. Confío, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Nada es más grande.
Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios. Somos, Señor, y merecedores de tu gracia y de tu amor. Y es por eso que estamos agradecidos, Señor, ante ti. Porque tú, Señor, diste tu vida en la cruz por nosotros, para que nosotros recibiéramos, Señor, la salvación. Aleluya. Gracias, Señor. Merecedor de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indignoso, no existe nada en mí, con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, una bondad. Me has amado, me has decidido estar aquí para abrazarme, sin recordarme lo que fui, un pecador, que tu rostro escondió, merecía yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho. Quiero por esto verte siempre, por siempre, porque soy y no fallar. Merecedor, soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indignoso, no existe nada en mí, con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz. Una bondad que tú me has amado.
Exaltamos, oh Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez o nos están visitando en esta mañana, sean bienvenidos. Vamos a ponerlos de pie un minuto, hermanos, amén. Y vamos a orar. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, por el privilegio tan especial que tú nos das, Señor, de estar una vez más en tu casa en esta mañana. Gracias por cada persona, Señor, que está en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel en este tiempo, en esta semana, en estos días, Señor. Gracias porque nos has mantenido, Señor, con salud, con vida. Y podemos, Señor, darte gracias a ti por todo lo que tú nos has dado. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Dios mío, en lo que vamos a hacer en esta mañana. Al abrir tu palabra, oh Dios, danos de tu gracia para que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes, Señor, para nosotros en este día. Y gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, este día quiero hablarles sobre un tema que tiene que ver con defender la verdad con valentía. Defendiendo la verdad con valentía. Cuando ustedes entraron, parece que les dieron un pequeño bosquejo. Si ustedes tienen un bosquejo, ahora te lo vamos a estar llenando. Yo les voy a decir las respuestas, o sea que no podemos, ahora no tenemos la pantalla, no tenemos esto, pero podemos, hermanos, hacerlo de esa manera. Como les digo, hermano, vamos a hablar en esta mañana acerca de cómo tener valentía para defender lo que nosotros creemos. Amén. Hermanos, hemos estado viviendo en estos últimos días son tiempos inéditos, son tiempos un tanto confusos también, pero son tiempos, hermanos, en que tenemos la oportunidad de poner a prueba nuestra fe. Hace unos días hablaba yo con un pastor amigo mío y me decía lo siguiente: esta pandemia, dijo, como que fue un filtro. Y yo quiero exponerles esto porque es algo importante. Y es lo que estaba pensando también yo. Dijo como que fue un filtro para realmente saber dónde estamos nosotros. Y él me decía, los que estaban fuertes en su fe, ahora se han fortalecido más en su fe. Y él dijo, los que estábamos, dijo así medio así, y es un pastor, ¿verdad? No estábamos así, dijo, ahora estamos más adentrados en la fe. Pero los que no estaban bien, dijo, y es cierto, hermano, y esto es algo que yo estaba observando, los que no estaban bien en la fe se han hecho a un lado, o sea, se han caído. Hermanos, quiero decirles, hermanos, y yo los felicito a la mayoría de ustedes, porque los que son de la iglesia, porque desde que volvimos a abrir, ¿verdad?, la mayoría de ustedes ha estado aquí. Pero yo sé que hay mucha gente, y no me estoy refiriendo y no me voy a referir a los que tienen una condición muy especial, ¿verdad? Y aquellos que tal vez, por órdenes del doctor, ellos no salen o no vienen a la iglesia. Pero sí hay gente, hermanos, que puede venir y que su único pretexto, qué sé yo, es el miedo, es otra cosa. Entonces lo que le quiero decir, hermanos, es de que esta pandemia, como que dio eso a la luz. Porque los que realmente no estaban muy afirmados en la fe,
hermanos, solamente faltó, lo único que digamos, la única cosa negativa fue que viniera esto para que ya no aparecieran en la iglesia. Y eso, hermanos, a mí me preocupa mucho. ¿Sabe por qué? Porque si con esto, hermanos, muchos de plano ya no estuvieron aquí, imagínense cuando venga una persecución realmente seria a la iglesia, pues sencillamente no van a estar, sencillamente se van a ir. Decía mi amigo, imagínense, dice que se queden a la gran tribulación y que tengan ellos que ser decapitados para defender su fe. ¿Usted cree que van a estar dispuestos? Si sencillamente no viene porque hay un virus, imagínense. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que hay muchas personas que sí tienen razón, pero hay muchos que realmente no más por esto. Entonces, es un tiempo, hermanos, y esta pandemia como que está siendo usada para tener como un filtro para nosotros, para saber realmente si estamos en la fe. Ahora, ustedes saben que hubo una primera fase, ¿verdad?, en donde tuvimos que cerrar la iglesia y no pudimos hacer los servicios. Después el presidente ordenó que las iglesias eran esenciales y volvimos a abrir, pero después, por otras causas, se volvieron otra vez a cerrar. Y entonces hablaba con mi amigo y le decía, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo le decía, podíamos levantarnos, o sea, es tiempo de que alguien se levante y que diga, ¿verdad? Diga sus convicciones. Y él me decía, mi amigo es un pastor aquí de Montebello, me decía, dice, mire, usted y yo realmente no podemos hacer mucho porque nuestras iglesias no son tan grandes, o sea, no tenemos mucho poder ni económico ni nada. Pero dice, vamos a orar para que alguien se levante. Y gracias a Dios, hermanos, porque ustedes saben que se levantó un pastor, el pastor John MacArthur. Y hermanos, gracias a Dios por él, porque él se levantó a defender la fe. Y no es que esté en contra del gobierno, no es que se rebele, porque ahorita está en una demanda y gracias a Dios ya ganó la primera parte y esperamos que en septiembre salga la decisión final y creemos, ¿verdad?, que va a ser favorable para la iglesia, pero si no, todo va a seguir luchando. Pero tenía que levantarse alguien así para defender, hermanos, porque mucha gente solamente se quedó mirando, escuchando, y muchos ministros con iglesias grandísimas solamente estaban escuchando y acatando todo. Ahora, yo creo, hermanos, que a veces confundimos lo que dice Romanos 13. En Romanos 13 dice que nosotros tenemos que acatar a las autoridades, ¿ok? Pero muchas veces, hermanos, quizás nosotros no hemos entendido el espíritu de Romanos 13, porque Romanos 13 dice, hermanos, fíjense, les voy a dar algunos extractos de lo que dice Romanos 13. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea que en otras palabras pueden abrir todo lo demás, pero las iglesias no pueden abrir. Y luego dice, es servidor de Dios para tu bien, pues por eso pagas tributos, o sea, impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces realmente, hermanos, tenía que haber alguien que se pusiera así. Yo creo la razón por la cual el pastor MacArthur le dieron la razón esta vez, todavía no es el final, pero yo estaba pensando que el argumento número uno fue, bueno, ¿cómo es posible, verdad? La primera vez atendimos todo, todos cerramos y todo, pero esta vez ustedes saben lo que hubo una serie de manifestaciones y todo, donde el mismo gobierno estuvo, y estoy refiriéndome ahora al gobierno de acá, estatal y local, estuvieron dejando que todo esto pasara, y todos decían, esto va a tener consecuencias porque va a haber un brote. Y ustedes saben que ahora la edad de la gente que está enfermándose es una edad de 25, 35 años, o sea, sabemos que estaban ahí. Entonces, ¿cómo es posible de que ahora por culpa de ellos las iglesias tengamos que cerrar? Nosotros, hermanos, aquí estamos obedeciendo todas las órdenes, estamos aquí afuera, no estamos adentro. Tengo muchos amigos que están ellos adentro, y de alguna manera parecería, ¿verdad?, que están desobedeciendo las órdenes del gobierno, pero no es eso, porque vamos a ver más adelante que hay una orden más alta, a la cual, una lealtad más alta que nosotros tenemos aparte del gobierno, y es Dios. Y precisamente ese fue el argumento del pastor MacArthur, y gracias a Dios por todo eso. Hermanos, entonces es importante el pararse a defender con valentía lo que creemos. Sin embargo, hoy como en otros tiempos, esto no se da con facilidad.
Si quieren ir al bosquejo, en Juan capítulo 13 hay un versículo que dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él, o sea, del Señor Jesús. Nadie se atrevía a hablar bien de él en público. Y me pregunto, hermanos, si eso es verdad también para nosotros. ¿Tenemos la valentía de hablar de Jesús abiertamente? Aún Pablo, hermanos, a veces necesitaba aliento para tener el valor de declarar lo que él creía. Ahí en Hechos 1, en Hechos 18, el versículo 9, usted lo tiene en su bosquejo, dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Hermanos, si hay un mensaje que necesitamos los cristianos de hoy en día de parte de Dios, es este: no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, no te quedes callado. Hermanos, todos los demás están hablando de lo que creen, todos los demás están hablando sus puntos de vista del mundo. ¿Por qué los cristianos se tendrían que esconder? ¿Por qué los cristianos tendrían que callarse y no expresar sus convicciones? Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que defiendas con valentía lo que crees? ¿Por qué es importante que digas la verdad con valentía? Fíjate que lo que dijo Jesús en Mateo 10:32. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es algún texto, ¿verdad?, que todo el mundo sabe, pero que es muy importante, y especialmente en este tiempo. Otra versión dice: cualquiera que me reconozca. Son otras palabras: si ustedes me reconocen en la tierra, yo lo reconoceré en el cielo. Entonces, eso es lo que queremos que pase, hermanos, que el Señor Jesús nos reconozca delante del Padre. Ahora, ¿qué si no lo hago? Dice el siguiente verso, el verso 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, te das cuenta, hermano, de lo importante que es que no seamos cobardes en cuanto a lo que nosotros creemos, en cuanto a nuestra fe. Ahora, para defender con valentía lo que crees, tus convicciones, la verdad, primero tienes que saber qué es lo que el mundo cree, ¿verdad? O sea, para defender con valentía lo que crees, tus convicciones, la verdad, aun cuando tal vez no sea políticamente correcto, primero tienes que saber qué es lo que el mundo cree, o sea, los puntos de vista del mundo, y luego establecer lo que Dios dice que es la verdad. Escucha esto porque es muy importante. Tus puntos de vista son las creencias en las cuales basas tu vida. Todos tienen sus puntos de vista. Son las creencias a las cuales te apegas para tomar tus decisiones. O sea, son los lentes con los cuales ves la vida. El cristianismo, hermanos, es una visión del mundo. De hecho, es la visión bíblica del mundo. Tu visión del mundo es la creencia en la cual construyes tu vida. Tu visión del mundo incluye la manera en que ves a Dios. Tu visión del mundo incluye la manera en que te ves a ti mismo, cómo ves a otros, cómo ves tu pasado, tu presente, tu futuro. Tu visión del mundo incluye cómo ves el dinero, el tiempo, etc. O sea, influencia todo en tu vida. Entonces, cada vez que tomas una decisión, accedes a los datos de tu mente sobre la visión del mundo y decides, porque yo creo que esto es así, así lo voy a hacer. O sea, es como decides lo que haces. Tu visión del mundo influye en todas las elecciones que haces. Todas tus elecciones están basadas en esto. El problema, hermanos, es que muchas veces estamos profundamente influenciados por los puntos de vista de otros. La mayoría de nuestros puntos de vista no los adquirimos conscientemente. O sea, es algo inconsciente. Ni siquiera tal vez piensas en ellos. Yo podría asegurar en esta mañana que tal vez ninguno de ustedes se ha sentado y ha escrito su filosofía de la vida, tus puntos de vista sobre la vida. Ahora, mucha de la visión del mundo que adquirimos no la recibimos de la palabra, sino del mundo. Fuimos influenciados por la visión del mundo de nuestros padres, o sea, por la visión que tenían del mundo nuestros padres, tal vez nuestros compañeros, tal vez nuestros amigos. Todo en la vida es parcial, porque todos tenemos
una perspectiva diferente. O sea, todos tienen un filtro. Lo que pasa es que muchas veces adquirimos, como dije, una visión del mundo que no es verdad, es falsa. Entonces necesitamos entonces adquirir la visión de la palabra, la cual es verdad. Como dije, la mayoría de las veces ni siquiera hemos pensado en eso. Fíjese, hace un tiempo se realizó una encuesta nacional, y en esa encuesta descubrieron que 62% de la gente que vive en este país, de los americanos, dicen que son profundamente espirituales. O sea, el 62% dijeron que eran profundamente espirituales. Pero cuando les preguntaron a estas personas cómo esa profunda espiritualidad afectaba su forma de tomar decisiones, vean lo que sucedió. 31% de ellos dijeron: yo tomo mis decisiones morales basándome en lo que siento que es correcto y cómodo. O sea, eso no es nada espiritual. Yo tomo mis decisiones basándome en lo que siento que es correcto y cómodo. 18% dijeron: yo tomo mis decisiones morales basándome en lo que es mejor para mí. Eso tampoco es espiritual, pero es otra manera. 14% dijeron: yo tomo mis decisiones morales basándome en lo que me causa menor conflicto con otros. Pues estos son las personas complacientes. Lo hacen para llevarse bien. Solamente el 16% dijo: yo tomo mis decisiones morales basándome en lo que la Biblia dice, en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Significa que la mayoría de los cristianos tienen una visión del mundo no cristiana. Y por eso es que a veces votamos de cierta manera, por eso pensamos de cierta manera, porque nuestra visión no es cristiana, es del mundo. De hecho, podría ser cristiano y en realidad tener una visión del mundo anticristiana, porque la recibiste del mundo, o sea, no de la palabra. Escúchenme cuidadosamente. Puedes ser cristiano, pero si no basas tus decisiones en la Biblia, en la palabra de Dios, vas a tener resultados devastadores en tu vida. Vas a echar a perder tu vida aquí en la tierra. Vas a tener problemas innecesarios si aceptas la visión del mundo. Y no solamente eso, sino que te vas a perder las recompensas que Dios ha plantado para ti, ha planeado para ti en el cielo. Tal vez llegues al cielo, pero debido a que estabas operando no en lo que dice la palabra, sino en lo que el mundo dice, vas a perderte de muchas de las recompensas que Dios había planeado para que tú las disfrutaras por toda la eternidad. Así que este día, hermanos, quiero decirte que necesitas aprender a clarificar tu visión del mundo y de esta manera saber cómo defender la verdad con valentía y vivir con valentía. Entonces, pero antes de ver la visión cristiana, lo que Dios dice que es la verdad, quiero que veamos algunos puntos de vista que son de los puntos de vista más populares en el mundo y que son contrarios al cristianismo. Y son muchos puntos, te podría decir muchos, pero solamente, podría mencionarte muchos, pero solamente permíteme darte los más populares. Y quiero que escribas si tienes tu bosquejo. El primer punto de vista del mundo es el materialismo. Escribe si quieres hacerlo. El materialismo, o sea, lo más importante es el dinero. Esa es la visión del mundo materialista. Lo más importante es el dinero. En otras palabras, esta vida solo se trata de adquisición de cosas y la manera en que mides el éxito es cuánta riqueza tienes. Si tienes muchas riquezas, entonces eres exitoso. Si tienes pocas riquezas, no eres exitoso. Pero esta es una filosofía de vida insensata, no es bíblica, porque tú no trajiste nada a este mundo y no te vas a llevar nada. Todo lo vas a dejar aquí. Así que no pienses que el propósito de tu vida es acumular cosas y después dejarlas. Fuiste hecho para algo más. Jesús tiene una opción muy diferente. Él presenta una visión del mundo muy diferente. Fíjate lo que dice Lucas 12:15, ahí está en tu bosquejo. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es algo que es muy sencillo, ¿verdad? Todos sabemos, pero a veces nos cuesta entenderlos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, tus posesiones no determinan tu valor. Lo más grande de la vida no son las cosas. Mucha gente no comprende eso. Y el mayor negocio de la vida para mucha gente
es sencillamente hacer dinero. Esa es su meta número uno. Si tu meta número uno en la vida es hacer dinero, entonces tú eres un materialista. En el materialismo, la economía determina todo lo demás. Determina tu voto, determina cómo actúas, determina cómo piensas. La economía determina todo en mi vida. Yo soy una persona materialista porque el dinero es lo que más importa. Materialismo. Segundo punto de vista, más popular en el mundo, es el siguiente: el hedonismo. Y tal vez algunas personas tengan problemas con esa palabra, pero es una palabra griega, o de una palabra de origen griego, formada por dos términos: hedone, placer, y el sufijo ismo, que significa doctrina. O sea, una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. O sea que el hedonismo, lo más importante es el placer. Cualquier cosa que te haga sentir bien es buena. O sea, en el materialismo el dinero es Dios. En el hedonismo el placer es Dios. La única meta de la vida es ser feliz. La única meta de la vida es tener diversión. La única meta de la vida es estar cómodo. La única meta de la vida es tener fiestas, tener emociones. Lo que más le importa a un hedonista es cómo me siento. Si te sientes bien, entonces está bien. Tiene que estar bien porque te sientes bien. Y la meta número en la vida es la comodidad. Ahora, el hedonismo puede involucrar muchas cosas. Puede involucrar la comida, puede involucrar un hobby, el alcohol, puede involucrar las drogas, etc. Las cosas pueden ser buenas o malas. Muchas de estas cosas son buenas, pero no son la meta de la vida. O sea, si tú dices, mi meta número uno en la vida es ser feliz, entonces tú eres un hedonista. Dios no te puso en la tierra para que tu meta número uno fuera la felicidad. Déjame decirte esto: la felicidad es un producto secundario que resulta de vivir el propósito por el cual fuiste creado. No es la meta en la vida, es el beneficio de la vida por hacer las cosas de manera correcta. O sea que la santidad crea felicidad. Puedes ser un hedonista y no saber que lo eres. Puedes ser cristiano y ser un hedonista. Si tu meta número uno en la vida es solo la comodidad, solo la felicidad, entonces eres un hedonista. Quiero decirte algo más ahora entonces. Tú fuiste hecho para mucho más que el placer. Fuiste hecho para mucho más que la felicidad. Fuiste hecho para mucho más que las emociones, las diversiones o cualquier otra cosa. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 21. Y esto lo dice Salomón, que fue el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra. Lógicamente después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero como hombre fue el hombre más sabio. Dice: el que ama los placeres se empobrece. El vino y el lujo no son el camino a la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando eres un hedonista o materialista, nunca nada es suficiente. Porque el placer no perdura. La emoción no perdura. La felicidad y la emoción no perduran. Ya sea que sean cosas buenas o malas, no perduran. Tercer punto de vista del mundo. Y este está en oposición al cristianismo. Y es y también, ¿verdad? También como los otros que están en oposición al cristianismo. Y es el individualismo. Individualismo. Lo más importante soy yo. Yo soy el número uno. Esa es la filosofía del individualista. Yo soy Dios. Tengo que buscar ser el número uno. Lo que yo quiero es primero. Es un estilo de vida enfocado en uno mismo. O sea, todo es acerca de ti. Pero el asunto es, hermanos, Dios no te creó para vivir para ti. Fuiste hecho para algo mucho más grande que solo para vivir por ti mismo. Dios envió a Jesucristo no solamente para salvarnos del pecado, sino también como modelo de cómo vivir. Fíjate, Filipenses 2, del 4 al 5, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que el Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. Y dice que haya, pues el Señor Jesús no vivió para Él mismo. O sea, Él vivió para toda la gente. Es nuestro modelo. Jesús dijo que si quieres seguirlo, tienes que negarte a ti mismo.
Dios nos diseñó para el amor, hermanos. Y el amor no es pensar en ti mismo todo el tiempo. El amor es darte a ti mismo. Hay muchas personas, muchos cristianos que tal vez piensan que no son así, pero solamente están pensando en ellos mismos, nunca piensan en nadie más. Ahora, hermanos, hay una última filosofía que le quiero mencionar: materialismo, hedonismo, individualismo. Y este cuarto punto, este es lo contrario al individualismo, y es lo que se llama socialismo. Lo más importante es el gobierno. El gobierno debe controlar todo. Estas filosofías, hermanos, ese es el punto de vista del mundo, y son contrarias al cristianismo. El socialismo es un punto de vista del mundo que es contrario al cristianismo, porque simplemente dice que el gobierno es Dios. Básicamente dice que el gobierno debería de controlar todo. Eso es socialismo. El gobierno se debería hacer cargo de todo. O sea, no hay nada de malo con el gobierno. El gobierno es algo bueno. De hecho, fue creado por Dios. Dios, hermanos, creó 3 instituciones: la familia, la iglesia y el gobierno. Dios no es un anarquista, o sea, no es una persona que no tiene leyes. Todo debe ser hecho decentemente y en orden. No hay nada de malo con el gobierno. Pero algo que vemos es que la gente que no conoce a Dios hace del gobierno un Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una autoridad mayor que satisfaga sus necesidades y quieren que el gobierno las satisfaga. No están orando a Dios. Ellos piensan que el único que puede hacer que el mundo sea un lugar mejor es el gobierno. Es el que se supone que hace las cosas mejores. Ellos tratan al gobierno como a Dios. Si piensas que algún político va a ser tu salvador, te vas a desilusionar profundamente. No importa quién sea. Ahora, ¿cuál es el propósito del gobierno? La Biblia dice que hay 3 propósitos para el gobierno: proteger la libertad, asegurar la justicia y preservar la paz. Si no tengo un Dios o algo más grande que el gobierno, entonces voy a querer que el gobierno haga todo por mí. Lo contrario al individualismo, que es yo sé lo que es mejor para mí, es el socialismo. O sea, el gobierno sabe lo que es mejor para mí. Son opuestos, pero ambos están equivocados. Jesús, hermanos, explicó el papel limitado del gobierno. Él dijo que la función del gobierno es buena, pero que su función no es ser Dios. Fíjate, en Mateo 22, 21, ahí esos reflejos está, Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le doy a César? O sea, ¿qué le doy al gobierno? ¿Qué le doy a mi gobierno? Al gobierno le debo respeto, le debo mis impuestos, necesito cumplir la ley, no puedo pasarme un alto simplemente porque no me gusta que el semáforo esté en rojo. Debo cumplir las leyes. La función del gobierno es proteger y preservar la libertad y el orden. Yo debo ser un buen ciudadano, un ciudadano responsable. Eso es lo que le doy a César, el gobierno. Pero ¿qué le doy a Dios? A Dios le doy mi vida. Al gobierno no le debo la vida. A Dios es al que le debes la vida. Dios dice que hay un límite, que el gobierno tiene un límite, pero que a Dios le pertenece todo. Dije, hermanos, que hay muchos cristianos que están camino al cielo, pero que no tienen un punto de vista cristiano. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta de que si eres cristiano, tienes una doble ciudadanía. Fíjate lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, tenemos una doble ciudadanía. Yo soy ciudadano de acá, de este país, Estados Unidos, pero también soy ciudadano del cielo. Y a propósito, hermanos, mi lealtad más grande es para Dios, no para el gobierno. Y si hay una diferencia entre Dios y el gobierno, no hay duda de qué lado yo voy a estar. El gobierno es importante, pero mi compromiso, mi relación y mi lealtad a Dios es primero. Hay muchos ejemplos, hermanos, en la Biblia donde los cristianos tenían que escoger a Dios sobre el gobierno. Y es una de las cosas que hizo el pastor MacArthur. Él dice, bueno,
es mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque ya les expliqué cómo está todo el contexto de todo eso. Por ejemplo, hermanos, en la Biblia, el consejo de la ciudad de Jerusalén trató de evitar que los apóstoles oraran y enseñaran la verdad, y que mencionaran o usaran el nombre de Jesús. De hecho, les dijeron: tienes prohibido usar el nombre de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y en Hechos 5, 28 al 29 dice: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vuelvo a repetir, son dos lealtades diferentes, ¿verdad? Una con el gobierno y una con Dios. Pero cuando yo tengo que decidir, no tengo que tener duda. Y no hay duda de qué lado voy a estar. Voy a estar del lado de Dios. Ahora, esas son las filosofías. ¿Cuál es el resultado de estas 4 visiones del mundo? Materialismo, hedonismo, individualismo, socialismo. Yo resumiría el daño de esta manera. Nuestra cultura se está derrumbando. Hay crisis en nuestras escuelas, controversias en las cortes, corrupción en nuestros negocios, caos en el gobierno, carnalidad en nuestras iglesias, confusión en nuestras familias y conflictos en nuestras vidas personales. Cada vez que no seguimos el manual del propietario, nosotros somos los que salimos lastimados. ¿Cuál es entonces la visión bíblica del mundo? La respuesta está, hermanos, aquí en este libro, en la Biblia. Es por eso que Dios nos dio la Biblia. Esto es lo correcto, la visión bíblica del mundo. Hay mucho que estudiar en la palabra, pero hoy que estamos hablando de valor, quiero mencionarte 3 de las partes más controversiales de la visión del mundo de un cristiano, porque estas son en las que necesitamos tener valentía para defenderlas. Hay muchas cosas, hermanos, en la Biblia con las cuales nadie tiene problemas. Hay muchas cosas en la Biblia que no molestan a nadie, ni son incorrectas o controversiales políticamente, y no necesitas tener valentía para hacerlas. Por ejemplo, la Biblia dice que debes ayudar a los pobres. Nadie está en desacuerdo con eso, ¿verdad? La Biblia dice que debes cuidar a los enfermos. Nadie está en desacuerdo con eso. La Biblia dice que debes decir la verdad y ser justo en tus tratos, en tus negocios. Nadie está en desacuerdo con eso. La Biblia dice que debes de respetar a los demás sin importar sus creencias, etc. Debes cuidar el medio ambiente. Tenemos que hacer que el mundo continúe. Quizás estemos en desacuerdo en el cómo, pero estas son cosas en las cuales no hay controversia. Pero hay 3 aspectos, 3 áreas de la visión del mundo cristiano que este mundo odia. Y la mayoría de los cristianos se callan porque tienen miedo de defender estas áreas, porque son controversiales. Son áreas que la Biblia describe como áreas de santidad. Quiero que las escribas. 3 áreas muy controversiales en donde necesitamos defender la verdad y hablar con la verdad. En primer lugar, es en el área de la santidad de la vida. Escribe ahí, la santidad de la vida. Dios tiene un propósito para cada niño antes de nacer. Dios tiene un propósito para cada niño aún antes de nacido. Piensa en esto. Dios planeó tu vida antes de que tú nacieras. De hecho, la Biblia nos dice, y eso es el punto de vista cristiano, que antes de que Dios creara el universo, Él pensó en ti. Muchas veces hemos dicho esto, ¿verdad? Hay padres por accidente, pero no hay bebés por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay bebés ilegítimos. Puede que no hayas planeado ese niño, o que tus padres no te hayan planeado, pero Dios te planeó. El Salmo 139 del 13 al 16, fíjate lo que dice. Fíjate, esto cada vez que yo lo leo, es algo, yo no sé cómo David tuvo esta revelación, pero es algo tremendo. Dice, tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz.
Viviste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Hermanos, no es un feto, es una persona. Eres tú. Dios dice que es una persona con un propósito. En el libro de Proverbios dice que nosotros, las personas responsables, debemos hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Y el grupo que no puede hablar por sí mismo más que nadie son los que no han nacido. Los 70 millones de americanos que estarían aquí si no hubieran sido abortados. Dios dice, debes hablar a favor de la santidad de la vida. Como cristiano, si yo declaro que soy cristiano, entonces debo creer que todas las vidas son sagradas. No importa si tienen retraso mental, no importa si están severamente deformados, todas las vidas son invaluables. Dios les dio a ellos sus vidas. Él sabrá cuando Él los quiera llevar a casa. Dios es Dios y Él sabe lo que hace. No es una opción popular, pero es la verdad. Y si ustedes van a defender la verdad con valentía, tienen que creer en la santidad de la vida, o no te llames cristiano, porque eso es lo que Jesús enseñó. Todas las vidas son valiosas desde el momento en que Dios las planeó, que fue mucho antes de que hubieran salido del vientre de su madre. Estaba leyendo en la semana, porque hay mucha controversia con esto. Estaba leyendo, ¿verdad?, que hay cristianos incluso que son pro-choice. No, hermanos, eso no es bíblico. ¿Dónde puedes defender eso en la Biblia? Estoy hablando de cómo defender la verdad, o sea, bíblicamente. O sea, ¿cómo lo puedes defender? No puedes ser cristiano y ser pro-choice. No importa los argumentos que tú tengas. La siguiente área es aún más controversial. Y hermanos, a veces hablar de esta área no es muy fácil, y créanme, a veces uno quiere evitar a toda costa esto, pero tenemos que decirlo. Y es el área de la santidad del sexo. Es solo para el matrimonio. El sexo es solo para el matrimonio. Eso es lo que dice Dios en su palabra. La santidad del sexo radica en que Dios lo diseñó para la creación de todos nosotros y para unir a esposos y esposas y ser un modelo de la unión entre Cristo y la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 13:4: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Escuchamos esto, hermanos? Es lo que dice la palabra. Hay otra versión que dice: todos deben respetar el matrimonio y ser fieles en sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Esto no es popular, pero déjame aclarar esto. Las instrucciones de Dios nunca han cambiado. El sexo premarital es inaceptable para Dios. Siempre lo ha sido y siempre lo será. El vivir juntos sin casarse, sin el compromiso del matrimonio y sin la bendición de Dios es inaceptable para Dios. Siempre lo ha sido y siempre lo será. El adulterio es inaceptable para Dios. Siempre lo ha sido, siempre lo será. La pornografía es inaceptable para Dios. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Las relaciones entre personas del mismo sexo son inaceptables para Dios. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Ahora, escuchen esto. Si hay alguien aquí que es culpable de algunos de esos pecados, quiero decirte que en esta iglesia eres bienvenido, porque todos aquí somos pecadores perdonados. Así que tú puedes encontrar perdón en Dios y cambiar tu vida. Entonces hay santidad de vida, hay santidad del sexo. Y hay una tercera, y esta también es muy importante y también muy controversial, y es el área de la santidad del matrimonio. Un hombre y una mujer para toda la vida. La Biblia, hermanos, es muy clara acerca del matrimonio. Un hombre y una mujer para toda la vida. Ese es el diseño original de Dios. Mira lo que Dios dice acerca del matrimonio en Mateo 19.
Él, o sea Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separen el hombre. Hay muchas cuestiones, hermanos, en la vida donde la gente de buena voluntad puede estar en desacuerdo. Pero en la santidad de la vida, en la santidad del matrimonio y en la santidad del sexo, estos son innegociables. O sea, si te llamas cristiano, necesitas estar de acuerdo con lo que Dios dice que fue el intento original de estas tres cosas. No solamente necesitas eso, sino que necesitas tener el valor para defenderlas. Son claras y no son negociables. Dios lo dice. Dios lo dice. Quiero cerrar en esta mañana. Déjame darte resumidamente cómo vivir con valentía. Cómo defender la verdad con valentía. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Dos cosas que necesitamos. Pero antes de hacerlo, déjame decirte algo. Sabemos, ¿verdad?, que es tiempo de elecciones. Yo creo que tú eres un adulto. No necesitas que nadie te diga por quién votar. Yo nunca le diría a alguien por quién votar. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Pero déjame animarte a hacer esto. Vota de acuerdo a tu visión del mundo. Porque todo el mundo lo hace. Los liberales votan por una visión del mundo liberal. Los conservadores votan por una visión del mundo conservadora. Los homosexuales votan por una visión del mundo homosexual. O sea, todo el mundo tiene una visión del mundo. No necesitas pedir disculpas por votar a favor de la visión cristiana del mundo, que defiende la santidad de la vida, la santidad del sexo y la santidad del matrimonio. O sea, no tienes que disculparte por eso, porque todo el mundo vota por lo que ellos creen. Tienes que saber cuál es la visión del mundo de cada candidato. Y dices, ¿cómo puedo saber su visión del mundo? Es muy sencillo. Lee sus plataformas. La plataforma es la visión, es una visión del mundo. Esto es a lo que el candidato se compromete a apoyar. Lee las plataformas y luego vota de acuerdo a tu visión del mundo, a la visión que tú tienes ahora del mundo como cristiano. Entonces, ¿cómo puedo vivir y defender la verdad con valentía? Dos cosas. En primer lugar, si quieres escribir, necesito aceptar la palabra de Dios como mi autoridad. Necesito aceptar la palabra de Dios como mi autoridad. ¿Por qué? Porque es la única fuente que nunca me mentirá. Siempre dirá la verdad. Aun cuando no me agrade, me dice la verdad. La verdad te hará libre. Te hace sentir incómodo tal vez a veces, pero eventualmente te hace libre. El punto es este: si vas a tener valentía en tu vida, si vas a ser una persona valiente, un hombre, una mujer valiente, necesitas construir tu vida sobre una roca que nunca cambia. Si construyes tu vida en la opinión de los demás, con las opiniones populares, eso no te dará estabilidad ni valentía. Pero si construyes tu vida en lo que Dios dijo, entonces vas a construir tu vida en algo que no se mueve. Dios lo dijo, lo creo, aun si lo entiendo o no. Hebreos 6:18 dice: para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. ¿De dónde saco esa valentía? ¿De dónde saco esa valentía? Edificando mi vida en la verdad que nunca cambia. Otra vez, vas a construir tu vida ya sea en el mundo o en la palabra. Vas a construir tu vida ya sea en lo que el mundo dice, lo que es popular, lo que es políticamente correcto, o vas a construir tu vida en la palabra. Tienes que edificar tu vida en la fe. Lo segundo para vivir con valentía es que necesito pasar tiempo con Jesús. Necesito pasar tiempo con Jesús. Entre más tiempo pasa con Jesús
menos te vas a sentir intimidado por las opiniones de otras personas. Entre más tiempo pasas con Jesús, los desacuerdos de otras personas van a ser de menor importancia para ti. En Hechos 4:13 dice: al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Si tienes tu bosquejo, circula esa palabra: habían estado con Jesús. Entre más tiempo pasas con Jesús, más valentía vas a tener para proclamar las verdades de la palabra. Hechos 4:31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor, sin temor alguno. Hermanos, de lo que les estoy hablando este día no es fácil. El defender con valentía nuestras creencias. Hoy en día no es una opinión muy popular, no es fácil de hacer, pero las recompensas de ellos son enormes. Las recompensas de defender la verdad con valentía perdurarán por siempre y para siempre. Hebreos 10:35 dice el último texto: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Hermano, la recompensa es mucho más grande que cualquier desaprobación que tengas que afrontar. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Póngase de pie, por favor, ¿no? Vamos a orar. ¿Por qué no inclinas tu rostro en esta mañana y oras en esta mañana conmigo? Padre, al mirar en esta mañana a tu pueblo, mi deseo y el deseo tuyo, Señor, es que seamos personas que tengan un valor, Señor, poco común. Quiero que sean personas de la palabra, no personas del mundo. Que construya, Señor, sus vidas en la verdad y no en las opiniones populares. Ahora quiero que tú ores esto en esta mañana. Dile: Dios, quiero ser una persona de valentía. Ahí en tu corazón dile al Señor: quiero ser un hombre valiente, quiero ser una mujer valiente. No quiero dejarme caer, no quiero negarte, no quiero que otras personas controlen lo que digo o pienso. Quiero construir mi vida en la visión bíblica de Dios. Y dile al Señor: hoy hago 2 compromisos. Primero, Jesucristo, acepto tu palabra como mi autoridad. Señor, si tú lo dices, yo lo creo, ya sea que lo entienda o no. Y segundo, dile al Señor: Dios, quiero pasar tiempo contigo todos los días. Quiero conocerte, Jesús, de manera personal. Quiero ser capaz de entrar a una tienda o llegar a mi trabajo lleno de gozo, lleno de confianza. Que la gente diga: este hombre, esta mujer ha estado con Jesús. Quiero que la gente vea la felicidad en mi rostro, en mi vida. Quiero que noten que he estado con Jesús, que he estado contigo. Te pido que me ayudes a ser valiente y defender la verdad esta semana, Señor. Oh Padre, en tu nombre oramos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén.